Bueno, bueno, en este tiempo pues recordamos la Navidad, ese tiempo hermosísimo, único. La Navidad, creo yo, que viene siendo la culminación de todas aquellas profecías que estaban relacionadas al nacimiento del Rey, de Jesucristo. ¿Ok? Es lo que creo yo que es la culminación de muchas profecías relacionadas al nacimiento de Jesús, del Rey, el Mesías, el renuevo, el Redentor, el Salvador, tantos nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos el domingo, Dios hizo una promesa de un Salvador después de la caída de Adán y Eva. Y de alguna forma, pues Dios se las ingenió para bajar de una forma entendible, razonable, a su Hijo Jesucristo. De una forma que nosotros podamos entender, comprender, y aún así siempre han existido personas que dudan del nacimiento, que tienen tantas preguntas y cuestionamientos necios, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no está para confundir, no está para perder más al perdido en su camino. No, 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 no. Dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y como luz del mundo, Jesucristo es aquel que nos lleva al destino correcto, al destino correcto. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:15, un versículo maravilloso. 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Un don que no ha perdido brillo. Un don que permanece. Un don indudablemente maravilloso. Isaías 9, hay un texto ahí, ¿verdad? Isaías 9, para que lo leas, Miguel, donde dice que sí, entonces su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces nosotros tenemos la palabra más segura. Eso lo dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Ok. Entonces, ¿por qué cuestionar y por qué enseñar cosas que en la palabra de Dios están bien claras? Y algunos que
sabelotodos, pues entonces a veces lo que hacen es confundir al pueblo cristiano. La Biblia no puede estar equivocada. La Biblia no puede estar equivocada. Y el nacimiento de Jesús lo vemos en Mateo. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Eso lo hemos enseñado en nuestra congregación por años. Mateo, Lucas, Mateo. Marcos lo presenta como el siervo que sufre. Entonces allí no hay nada relacionado a su nacimiento porque pues no estamos interesados, disculpe la expresión, pero no seguimos la historia de alguien que por así decirlo, que no interesa. Es el siervo sufriente, así lo presenta Marcos, como el siervo sufriente, como el esclavo. Regularmente a los esclavos no se les conoce historial, árbol genealógico, pero a un rey sí. Y es por eso que en Mateo encontramos genealogías. Mateo, Marcos, en Lucas encontramos que Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y luego encontramos en Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Entonces, como el verbo, claro, gracias. Entonces, que Dios no tiene principio ni fin. Entonces Juan, al hablar de Jesucristo como el verbo, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, entonces no encontramos allí una descripción de su nacimiento, simplemente la persona, su eternidad, su principio que dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y usted sabe el resto. Y en Juan encontramos tanta veracidad de la palabra de Jesús. Yo soy, el yo soy, el yo soy, el yo soy, el yo soy, que no lo encontramos en otros evangelios, pero en Juan sí lo encontramos y vemos una descripción extraordinaria. Vamos a leer este versículo que nuestro hermano Miguel nos va a compartir. Amén. Y lo encontramos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y justificándolo en juicio y en justicia. 7:14. Isaías 7:14. Hay otro texto hermosísimo sobre Jesús. Amén. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Ok, entonces podemos aprender del nacimiento de Jesús tantas cosas de estos reyes del oriente que la mayoría de nosotros
nacimos oyendo y creyendo que eran 3 magos, pero la Biblia no habla de 3 magos. La conclusión se saca por los regalos, pero estudiando la palabra uno se da cuenta que era una caravana de hombres, de sabios, de reyes que venían a visitar y a dar regalos a Jesús, regalos que traían o traen un significado para él. Entonces, vemos también el lugar de su nacimiento como el pesebre, donde él nace, que dice la Biblia que no había lugar para él en el mesón. Esto es en Lucas capítulo 2. No había lugar para él en el mesón. 2:7. Dio a luz a su primogénito. Recordemos que aquí hay una diferencia del unigénito al primogénito. Entonces, si confundimos esos términos, pues vamos a sacar otras conclusiones. Pero dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito, único, Hijo único de Dios, único, unigénito. En el caso de María, su madre terrenal, habla de primogénito y dio a luz a su hijo primogénito, primero, porque después usted sabe que la Biblia menciona que María tuvo otros hijos e hijas también. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Para María, para José y para este bebé. Entonces, no había lugar. Y todavía hoy en día podemos decir que el pesebre es el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Pesebre que todavía no le permite a Jesús entrar a ese pesebre, a ese corazón, y entonces se lleva una vida descontrolada, sin Dios y sin esperanza. En cambio, hay otros millones y millones de personas que sí le han abierto, le han dado ese pesebre, ese corazón, porque definitivamente dame, hijo mío, tu corazón, dice el proverbista, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, en el pesebre también encontramos una gran enseñanza. Recordemos que el nacimiento de Jesús, dice la Biblia en Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. A mí me gusta también enfatizar los personajes que estuvieron alrededor, directa o indirectamente, acerca o sobre el nacimiento de Jesús. Aquí se menciona a Augusto César. ¿Ok? Augusto César.
Versículo 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio, otro nombre histórico. No es una cosa que inventada. No. Hay registros. Y aún así hay mentes vacías que cuestionan sobre el nacimiento de Jesús. Pero bueno, yo digo, cada uno se va a salvar por lo que cree y otros se van a condenar por lo que creen, sencillamente, por lo que creen o por lo que creyeron. Pero nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Y la fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otro personaje aquí dice que es José. 2:4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. José. José, un hombre mudo, porque no encontramos ni una palabra de José en la Biblia. Si alguien la encuentra, pues avíseme. Si alguien encuentra alguna palabra de José, pues avísenos. Porque hasta donde uno lee y oye de otros predicadores, de José no tenemos absolutamente ni una sola palabra. La que habla es María. María, sí, María, Joelito. La que habla es María, que viene siendo su mamá. Hay diferentes, hay diferentes palabras de María, que es otro, pero claro, José fue un hombre clave, por así decirlo, en el nacimiento de Jesús, pero no encontramos en la escritura una palabra que él haya dicho. Pues si alguien la encuentra, pues que nos avise, ¿verdad? No hay ningún problema, pero sería muy bueno eso, descubrirlo. Yo no lo he descubierto. José subió de Galilea. Luego el verso 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer. Entonces, María es un personaje que ha marcado la historia. María marcó la historia. Y no era una vieja. No era una vieja. María era una joven. Lo que nos da pie, ¿verdad?, para pensar que en la iglesia también hay jóvenes que aman y han abrazado la palabra de Dios con fe. María nunca imaginó que en su vientre iba a cargar a su Salvador. No solamente a su Salvador personal, sino al Salvador del mundo, de cualquiera que se acerca a Jesús, que es la puerta. Dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que el nacimiento de Jesús es algo extraordinario,
conmovió el cielo, porque dice la palabra que los ángeles cantaron, ¿verdad? 2:13 de Lucas, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Wow, una multitud de las huestes celestiales. Estamos hablando del nacimiento de Jesús y las cosas que pasaron y que nosotros debemos de aceptarlas y creerlas, porque si la Biblia lo dice, es verdad. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos estos personajes, además de otros que hay, como el que presentó al Señor en el templo, Simeón, otro pedestal firme en el templo, un hombre fuerte, un hombre que cuando presenta a Jesús en el templo, él dijo: Señor, despide a tu siervo, o sea, a él, despide a tu siervo en paz. Y ahora 2:29, y ahora, dice Simeón, 2:29 de Lucas, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Ok? Me gusta el 32, luz para revelación de los gentiles. Ya estábamos profetizados, predestinados. Ya estábamos en el proyecto celestial. Mire qué hermoso. El verso 32 dice Simeón, luz para revelación a los gentiles. Por eso es que hay un texto en Isaías, por allá, por el 7 o el 9, que dice: pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Y nosotros hemos abrazado esa luz. No somos judíos de aquellos que estuvieron ahí pues cerca del Señor en el sentido físico, personal, pero su palabra nos ha alcanzado. Su luz. Yo no sé si en el cielo habrán más judíos o más gentiles al fin de cuentas, pero podemos imaginar, de acuerdo a la población, imagínese usted ese detalle que se me viene ahorita a la mente, porque en el mundo solo hay dos grupos, judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles. Pero bueno, ideas locas que a veces se le vienen a uno. Luz para revelación a los gentiles.
Wow, gloria a Dios. Y gloria de tu pueblo Israel. Estamos en Lucas 2:32. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Wow. Wow. Jesús ya no es niño, ¿verdad? Ya Jesús, pues, dice en Lucas 2, siempre me ha gustado este texto, Lucas 2:50, 2:40, el niño crecía y se fortalecía. No era de esos niños que andaban en las tiendas tirando las cosas, haciendo berrinches, dejando allí un regadero. No, 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 no. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ok, y mire el 51, no, el 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué importante es que los niños crezcan en sabiduría, en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios. Dios bendiga a los maestros, las maestras, en diferentes niveles que han enseñado, nos han enseñado, siguen enseñando y tienen ese deseo. Hay que ser claro. Hay hermanas en la iglesia que no tienen el mínimo deseo de ser maestras, de enseñar en absoluto. Absoluto. No les nace. A mí me gusta a veces señalar a dos y decirles, ve, váyase con los niños, denle una clase. Tantos años en la iglesia y que no pueda dar una clase de media hora. ¿Se imagina usted? Pues ya para predicar, pues tal vez, ok, pero para una clase de niños, tanto que se ha hablado y se ha enseñado. Hablaba con Russell y con su hermano, se me olvida el nombre de su hermano, y ellos me comentaban y me decían, hermano, nuestra hermana Landy Co fue nuestra maestra. Fue nuestra maestra en las clases bíblicas. Y nosotros recordamos sus enseñanzas. Ahora estamos hablando ya de gente quizás 25, 30 años. Y me decían, hermana Landy fue nuestra maestra en las clases bíblicas. Fíjese, la gloria para Dios y la gloria
para Dios por cada maestra, cada maestro que ha sembrado una palabra en nuestros corazones. Esa es una cosa maravillosa. Maestros, la primera maestra de nuestra congregación fue Agnes. Ella fue la primera maestra de clase bíblica. Así es que es muy importante lo que nosotros podamos hacer por la niñez. Ok. Dios bendiga al hermano Manuel Pot, ¿verdad? Él me encargó oraciones y Manuel Pot, él dice, nosotros debemos de atender lo mejor posible a los niños. No darles de comer en platos de cartón, sino en buenos platos, Así es que, gracias a Dios. Aquí dice que Jesús crecía en sabiduría. Bueno, algunos crecen en mañas y en otras cosas, pero Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Bueno, ya vamos terminando. Que Dios nos bendiga. Sabemos que podemos hablar mucho más de los personajes de la Navidad. Ok, de la Navidad. Los cantantes como Joe Kino, ¿verdad? Que en paz descanse nuestro hermano. Pues, ¿puedes callar al niño? Los cantantes cantan ese tema de tú no puedes pasar otra Navidad sin Cristo. Ese canto lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando y es una gran verdad. Otra Navidad sin Cristo, tú no la debes pasar. Gracias. De manera que el mejor regalo ya lo tenemos. Cristo en nuestro corazón. La mejor invitación que pueda haber bajo el sol ya la tenemos, la hemos aceptado, porque Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es que vamos concluyendo y te invitamos a ti, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, que lo puedas recibir. Ya está para terminar el año 2021. Aún es tiempo para recibir al Señor. ¿Y cómo se recibe al Señor? Mediante una oración. ¿Ok? Mediante una oración. Cualquier lugar donde invocamos a Dios, ese lugar se convierte en un altar de Dios.
cualquier lugar, donde sea. Así es que voy a hacer una oración de salvación y con eso vamos a terminar. Y no olvides que Jesús nació para darnos vida eterna. Un regalo que no envejece. Un regalo que no envejece. Los demás regalos, pues, tienen su tiempo pero al pasar el tiempo, como que va de tanto uso, ¿verdad? Van perdiendo su calidad, su valor, etcétera, etcétera. Pero este tesoro, este don que dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable. La Biblia es maravillosa porque te presenta claramente cómo vino, cómo llegó el Mesías. Es Miqueas, ¿no? El que dice, pero tú, Belén Efrata. Creo que andamos por Miqueas 5, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las naciones. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ok, 5:2. Vamos a ver a nuestro hermano Miguel que lea este texto porque la sabiduría, la sapienza de Dios, sapiencia, algo así, su sabiduría, ¿no? Ubicó el lugar en su GPS donde habría de nacer el Salvador. Fíjese cómo es Dios de exacto, de preciso. Wow. Encontramos esta profecía que nos la va a citar nuestro hermano Miguel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Así es que no la vamos a hacer más larga, pero este nacimiento fue planificado. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que nos redimiese, nos salvase. Así es que, ¿cómo no recibir, aceptar este nacimiento glorioso? Conmovió el cielo, conmovió la tierra, involucró ángeles. En la tierra involucró pastores. Es una cosa maravillosa. Pastores y ovejas. Cristo, el gran pastor, y nosotros, sus ovejas. Por eso es que él dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Así es que si alguien está trabado ahí en el zarzal y todavía no
después de la pandemia no ha ido a la iglesia, al templo, es tiempo de desembarazarse de y llegar a la casa del Señor. Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta época festiva. Tanta gente que cuestiona. Nosotros no estamos hablando del día, de la fecha, más bien. Nosotros no estamos hablando de la fecha. Nosotros estamos hablando de que el Señor nació y es un hecho que no se puede negar. No se puede negar. Ya el hermano acá, Miguel, leyó esa profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, Belén, todo el mundo sabe que Belén quiere decir casa de pan. ¿Quién no ha comido pan? Yo sé que algunos que guardan su dieta, pero ¿qué madre no nos ha dado pan? No nos ha ofrecido pan en nuestra niñez y hemos comido. Y tenemos panes favoritos. Belén significa casa de pan y también lo usan como nombre personal. Y Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él es el gran pastor y nosotros somos sus ovejas. Te invitamos que te añadas al redil, al gran y único redil que tiene futuro. El que se muere sin Cristo, terrible, terrible, terrible. Pero si tú abres tu pesebre, que es tu corazón, y recibes al Señor, dice Jesucristo, y yo les doy vida eterna. La iglesia de Camarillo sabe que pues yo recibí al Señor en mi corazón el 11 de enero de 1970. 11 de enero de 1970. Y recuerdo que la hermana Pot una vez me regaló un pastelito en ocasión de ese 11 de enero. Ya, y aquí voy por la gracia del Señor. En subidas y bajadas. Vine con mucho pelo y mire ahora cómo estoy. Pero bueno, ahí vamos. Luchamos porque el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo. Te invito a que hagas la oración de salvación. Si nunca lo has recibido, hazlo. Un día me presentaron a mí a Cristo y llegó el día que acepté al Señor. Dejé muchas tradiciones porque la tradición, porque la palabra, digo yo, la palabra es mayor que la tradición. La palabra es mayor que la tradición. El judío tiene mucha tradición. Y ahí está
en el zarzal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo te invito a que repitas esta oración si nunca has hecho esta decisión. Si nunca la has hecho, te invito a que la repitas. Y dice Dios en Isaías, mi palabra no regresará vacía. En el caso mío, pues no regresó vacía. Hemos visto cantidad de gente que acepta y más rápido salen del templo. Otros se bautizan y no vuelven. Así es que te invitamos con pie firme. Entra con pie firme a los caminos del Señor. Ayer que platicaba con nuestro hermano Jesús, él me decía, hermano, he aprendido tanto de la palabra de Dios. Es que la palabra es luz. Es que la palabra es luz. Pero bueno, ya es tarde. Miguel tiene que ir a cenar. Vamos a orar. Yo invito al que no ha recibido a Cristo. Si usted ya hizo la oración de salvación, no la haga, pues porque ya la hizo. Entonces dice la palabra del Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Déjeme orar y si alguien no ha hecho, pues que la haga y que de repente diga, hermanos, yo acepto al Señor, así, así, así. Señor Jesús, en este momento yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, Señor y Sanador. Gracias, Señor, por esta salvación y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí estoy yo después del 11 de enero de 1970. Yo sé que hay otros que tienen más años y gloria a Dios por eso. Hay otros que tienen menos años. Tal vez han hecho más que yo, que otros. En poco tiempo han hecho más. Pero nunca es tarde para venir al Señor. Ahí está el ejemplo de Gustavito Argueta. Ahí está el ejemplo. Y gloria a Dios por eso. Bueno, feliz Navidad. Que Dios conceda a cada familia de la Iglesia Cristiana de Camarillo una feliz Navidad. La Navidad es Cristo en el corazón. Cristo es la razón de la Navidad, de esta época. Podemos hablar más, pero bueno, ya algunos pusieron musiquita ahí. Entonces, Dios les bendiga. Feliz Navidad. Nos vemos el domingo.